Nuestra piel tiene un solo lenguaje, es la voz que enseña fragilidad. Muy buenas tardes. Quiero darle los agradecimientos a todas las personas que en este momento se han conectado y que han aceptado esta invitación a nuestro primer Facebook Live con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Para Fundaxo es muy importante hacer este tipo de celebraciones porque esto crea conciencia y sobre todo visibiliza más la enfermedad para que los pacientes sepan que no están solos. Fundaxo es una organización sin ánimo de lucro creada por pacientes, para dar voz de aliento y para ayudar y para orientar a los pacientes en todo lo que tenga que ver con sus tratamientos y sus medicamentos. En el día de hoy vamos a tener dos conferencias por dos dermatólogas muy reconocidas a nivel nacional y a nivel internacional, y empezaremos con la doctora Natalia Hernández. Ella es médica dermatóloga. En este momento ella es dermatóloga de la Universidad Militar Nueva Granada, fue la presidenta de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, ASOCOLDERMA. Tiene una especialidad en alergias cutáneas en el Hospital Henri Mondor Cretel de Francia. Es profesora del programa de pre y posgrado de la Universidad Militar Nueva Granada y es la directora científica de Dermatosoluciones Limitada. Con ustedes, la doctora Natalia Hernández. Doctora, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y la verdad que para nosotros nos honra mucho con su presencia. Adelante, doctora. Bueno, pues estamos hoy celebrando el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Realmente la fecha exacta es el 14 de septiembre, pero a veces se cambia un poco según las diferentes zonas horarias, pero básicamente es esta semana en la que se celebra toda la parte de la mundialidad de la dermatitis atópica, y es muy importante para nosotros esta conmemoración porque les recuerda a los pacientes que existe la enfermedad y que pueden consultar y que tienen a dónde asistir para poder llevar a un auxilio o un apoyo a esta entidad que es tan devastadora como vamos a ver. Siguiente, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria, crónica, se asocia con mejorías y con recidivas, se asocia con algunas enfermedades que llamamos comorbilidades atópicas, las cuales básicamente tenemos enfermedades como la rinitis, como el asma, como alergia a algunos alimentos o algunos medicamentos. Aparece en cualquier edad, pero es mucho más frecuente su inicio en la infancia, aunque vamos a ver más adelante que cualquier edad puede estar comprometida. Y esa clínica, esa presentación va a variar según la edad del paciente. Lo importante es que la enfermedad, sobre todo cuando es una enfermedad moderada, severa, va a llevar a un importante compromiso en la calidad de vida del paciente y además va a tener un impacto económico muy importante. Siguiente. Esta presentación la vamos a manejar con preguntas para que sea un poco más didáctica y para que ustedes se vean un poco reflejados en las dudas que pueden tener y que le pudiesen hacer al dermatólogo con respecto a la enfermedad. Entonces vamos a empezar con una pregunta que es muy frecuente. ¿La dermatitis atópica es una enfermedad alérgica? Los pacientes siempre llegan pensando que lo que tienen es una alergia y que tenemos que descubrir a qué son alérgicos, pero realmente no es una enfermedad alérgica, es una enfermedad inmunológica, es una enfermedad inflamatoria de la piel que sí se puede asociar con algunas alergias, como dijimos anteriormente, respiratorias o a medicamentos o animales, pero per se es una enfermedad mucho más compleja que simplemente un fenómeno alérgico. Es una enfermedad inmunológica, es una enfermedad que tiene compromiso a nivel de diferentes partes de la piel, como la barrera cutánea, es una enfermedad de base genética, entonces no la podemos solamente catalogar como una enfermedad alérgica porque así no es. Es una enfermedad que tiene un antecedente familiar importante. Los familiares también tienen con mucha frecuencia asma, rinitis, incluso dermatitis, y los antihistamínicos no producen una mejoría importante de esta enfermedad, como sí sucede en las enfermedades alérgicas. Siguiente. La siguiente pregunta sería, ¿qué causa la dermatitis atópica? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo dermatitis atópica? Bueno, la dermatitis atópica es lo que nosotros llamamos una enfermedad multifactorial. Eso significa que tiene unos componentes mixtos en la presentación de su enfermedad. Primero, tiene una predisposición genética.
De hecho, ya se sabe que hay diversos genes relacionados con la presentación de la enfermedad y es por eso que también vemos que con frecuencia los familiares están comprometidos. Hay una alteración en la barrera cutánea, en esto que nos cubre nuestra piel y que hace que seamos impermeables al medio. Los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen un defecto en la estructura de esa barrera. Los lípidos o las grasas que conforman la piel no son suficientemente eficientes para producir esta protección y además no se produce un factor que se llama el factor humectante natural, se produce de una manera inadecuada. Por eso es que los pacientes con dermatitis atópica tienen la piel extremadamente seca. También hay cambios en algo que se llama el microbioma cutáneo. Todos nosotros tenemos una sinfín población de bacterias, hongos, virus ubicados en nuestra piel y que básicamente son muy importantes porque son los que impiden que elementos externos agresivos penetren en nuestra piel. Pero el paciente con dermatitis atópica tiene un microbioma que no es adecuado y eso facilita que se infecte con mucha frecuencia con diferentes bacterias, especialmente con algo que se llama estafilococo dorado, que se asocia a las infecciones frecuentes que estos pacientes tienen. Además tienen lo que podríamos llamar un sistema inmunológico reactivo. Estos pacientes ante estímulos pequeños, sudor, la marquilla de la ropa, alguna textura especial, polvo, los cambios de temperatura, empiezan a tener prurito y su piel empieza a activarse y a producir toda la inflamación y todo el círculo vicioso de la piquiña y de la inflamación. Con esos estímulos ambientales que dijimos que pueden ser desencadenantes en estos pacientes. Siguiente pregunta. ¿Qué tan frecuente es la dermatitis atópica? Entonces, aquí les traigo una revisión sistemática que hicimos, que publicamos en el grupo de estudio mío, en el cual vemos que en todo lo que es las Américas, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, la prevalencia a nivel de la literatura es de un 12.6%, o sea que de 100 personas, 12 pueden tener dermatitis atópica y esto va a variar también según la edad. Entonces, en menores de 18 años vemos que es un 12%, en mayores de 18 un 8.7% y que la mayor cantidad está en menores de 5 años que está en un 21%. No hay diferencia en género, generalmente eso es muy concordante con la literatura, hombres y mujeres pueden con mucha equivalencia tener la enfermedad. En este estudio, que tiene una gran cantidad de artículos de Estados Unidos, la población afroamericana es muy comprometida, un 14%, seguida de la hispánica, 11%, y los blancos no hispanos en un 10%. Y en cuanto a la severidad, en los niños menores de 5, que es donde está la mayor cantidad de artículos, se observa que tienen una enfermedad leve en un 52%, moderada 18% y severa 2%. Siguiente, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? Bueno, el síntoma principal es el prurito. ¿Qué es prurito? Rasquiña, piquiña, que la piel me pica, eso es el prurito. Y ese es el síntoma más devastador de la enfermedad porque acarrea otras cosas. Que la piel se vuelva ultrasensible, que cualquier estímulo pequeñito me esté produciendo piquiña, que si yo me rasco termine produciendo dolor en la piel, que se me altere el sueño porque entonces me rasco en la noche, entonces duermo mal. Los pacientes que tienen esta enfermedad demoran en dormirse, tienen menor tiempo de un sueño reparador, que es lo que se llama sueño REM, tienen mayores momentos de vigilia dentro del mismo sueño y al otro día entonces están muy cansados porque no han dormido bien. Al día siguiente están somnolientos, al día siguiente el niño se puede quedar dormido en el colegio o la persona que está trabajando puede estar con un rendimiento menor porque está cansado. Y otra cosa muy importante es que el juego de todos estos síntomas va a llevar a que las personas tengan alteraciones psicológicas importantes. El paciente con dermatitis atópica, sobre todo moderado o severo, puede tener más tendencia a estar deprimido, a estar ansioso, a ser hiperactivo. Incluso pues cuando son síntomas muy severos puede llevar a una sensación de minusvalía o incluso pensar en la muerte. Siguiente. ¿Cuál es el aspecto clínico de la dermatitis atópica? Entonces, no se preocupen aquí por los nombres porque ya les voy a mostrar un club de fotos muy bonito para que vean si ustedes están de pronto con alguno de estos síntomas. Básicamente, los términos dermatológicos son placas eritematosas, que significan rojas, costrosas, que son cuando están húmedas, se ven como costrica, liquenificadas, que son las gruesas. La ubicación va a depender mucho de la edad, ya vamos a ver un poco la diferencia según la edad. También va a haber diferencias raciales porque, por ejemplo, los latinos tenemos más tendencia a producir unas lesiones redonditas y como pepitas, como prurigo, y la xerodermia, que es la piel seca, es una cosa característica de la enfermedad y es algo
diría yo que casi en el 100% presente. Y hay algunos otros signos característicos, por ejemplo, los niños atópicos tienen más palidez centrofacial, tienen doble pliegue debajo del ojo y una cantidad de características menores que podemos ver en estos pacientes. Recorramos rápidamente las fotos, entonces vemos aquí una dermatitis atópica en un lactante, vemos el compromiso que tiene a nivel de las mejillas y posteriormente en la foto del centro cómo se va pasando también hacia el tórax. Sin embargo, una localización inicial en niños pequeños es en mejillas. Vemos aquí también el pecho de este muchachito de la izquierda, vemos cómo se compromete la mejilla, el mentoncito, pero también el compromiso del cuello y de la parte anterior del tórax, y en este chiquitín de la derecha, básicamente el compromiso de las mejillas. A medida que los niños van madurando, van teniendo otra ubicación de su enfermedad. Entonces, placas es, por ejemplo, lo que vemos aquí en este pliegue popliteo, en el pliegue de la pierna posterior de la pierna de esta niña, una placa roja. Igual aquí en los bracitos, es muy común, yo creo que ustedes tienen familiares o ustedes mismos han visto personas con esta distribución que es muy típica de la dermatitis atópica, pero que se ve principalmente en la infancia, con la ubicación a nivel de los pliegues en esta área y con la ubicación a nivel de la carita. Tenemos pacientes que llegan a la etapa adulta con su dermatitis atópica, como esta paciente en la cual vemos compromiso de toda su parte dorsal, de su pecho, de sus piernas, todo asociado a un intenso prurito, o pacientes como esta que tienen este aspecto del cuello. Los pacientes con dermatitis atópica pueden tener la piel inflamada durante mucho tiempo y eso terminar dando este aspecto como de cuello sucio, que es algo que vemos con frecuencia y que es algo que atormenta mucho al paciente porque pues por más de que intente quitarse esa mancha no lo logra porque es una lesión postinflamatoria. Y en pacientes como este que inició su enfermedad en la vida adulta, él había utilizado durante mucho tiempo autoadministrados drogas como corticoides, que vamos a ver que no es ideal hacerlo, de hecho es bastante dañino porque puede producir enfermedades serias. En el caso de este paciente, fíjense ustedes cómo ha tenido aumento de las mamas, y esto es secundario a una enfermedad que se llama Cushing, que es una enfermedad seria que se produce por el abuso de los corticoides inyectados o tomados. En los pacientes mayores también puede empezar la dermatitis atópica y es algo que antes nosotros no teníamos muy en cuenta y a medida que pasa el tiempo y las publicaciones y vemos más pacientes con este tipo de proceso, sabemos que no es infrecuente y que muchas veces estos pacientes llevan años con este tipo de proceso y realmente no se les ha dado ninguna ayuda y para ellos es algo absolutamente traumático tener todo el cuerpo, mire la cara del paciente, los brazos, la espalda con esta enfermedad. Otro proceso importante es lo que llamamos mano atópica, otra ubicación importante, sobre todo a nivel ocupacional. Muchos pacientes que tienen dermatitis atópica de niños, hacia la etapa escolar tardía pueda que tengan una mejoría y de pronto ya hasta se olvidan que tuvieron dermatitis atópica en la infancia. Sin embargo, a medida que pasa la vida, ellos pueden volver a presentar síntomas de dermatitis atópica, que de pronto ya no es en los pliegues como vimos a la nena en la foto que les mostré, pero sí puede ser ubicada en sitios diferentes. En las niñas adolescentes es muy frecuente en los senos, en los pezones, en mujeres más adultas a nivel genital y también en los hombres, a nivel perianal también se presenta dermatitis, pero la mano es algo muy frecuente por la exposición ocupacional. Entonces, cuando las personas empiezan a hacer sus trabajos, un chef, una señora de oficios varios, un cocinero, un médico, un odontólogo, un instrumentador, personas que están en contacto con humedad, ahorita que nos lavamos las manos muchísimas veces al día, empieza a haber expresión de este tipo de proceso que se llama mano atópica. Siguiente. También tenemos la expresión a nivel de la carita, que en algunas pacientes puede ser única. Fíjense aquí en la foto de la izquierda, el compromiso de las comisuras labiales y aquí el filtro nasal. Pacientes que cuando llegan a consulta con mucha frecuencia le dicen a uno, no, pues yo me lo controlo con corticoide, con una betametasona. Es un grave error porque estos pacientes terminan produciendo lesiones en la piel secundarias al uso y abuso de estos productos corticoides. Entonces, no es ideal esto y es algo que quiero que quede muy resaltado en esta conferencia. Existen los médicos para tratar esta enfermedad. Nosotros como dermatólogos estamos pendientes de ustedes y necesitamos que consulten y no se autoformulen.
La siguiente diapositiva nos habla de una presentación muy común en las personas latinas, como somos nosotros. No es tanto como la distribución que pueden tener los europeos o los americanos de Norteamérica, pero nosotros vamos a tener sobre todo estas lesiones redonditas que llamamos presentación numular y también algunas más puntiformes que llamamos presentación tipo Pruri. Y haciendo todo este recorrido por la clínica, entonces podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿La dermatitis atópica es una enfermedad curable? ¿La dermatitis atópica es una enfermedad mortal? Entonces empiezo por la segunda afirmación. No es una enfermedad mortal. Para que una persona muera de dermatitis atópica debe tener una enfermedad muy severa o estar tomando algún medicamento que tenga unos graves efectos adversos. Entonces es raro que termine siendo una enfermedad mortal. Pero en cuanto a la respuesta de si es curable, uno queda también con una respuesta que no es 100%. Algunas personas mejoran de manera definitiva, se podría llamar, hacia la etapa adolescente, pero como les digo, siempre quedan con ese estigma, con esa carguita atópica que en cualquier momento se puede presentar en la etapa adulta, pero otras hacen enfermedades intermitentes, exacerbaciones intermitentes, entonces tienen episodios de mejoría, episodios de recidiva y van teniendo momentos en los cuales eso al paciente lo angustia muchísimo porque él sabe que en cualquier momento va a volver a presentar su enfermedad. Entonces, es una fuente de preocupación y eso afecta de manera importante la calidad de vida. Y lo que les decía, como es recidivante, en cualquier momento con estímulos, cualquier estímulo, a veces sin un estímulo dado, simplemente porque se estresó, porque estaba de mal genio, porque tuvo algún problema, se vuelve a presentar la enfermedad y puede recidivar. Siguiente. ¿Es una enfermedad grave? La respuesta es si la enfermedad es moderada o severa, sí es grave. La severidad de la dermatitis atópica varía. Podemos tener dermatitis atópica muy leve, de pronto aquella persona que le pica de vez en cuando el pliegue del bracito o de la pierna y tiene la piel seca, pero que ha aprendido a manejarlo con una cremita hidratante y con una cremita antiinflamatoria. Sin embargo, a medida que va aumentando la severidad vamos teniendo más problemas, porque las lesiones ya se van volviendo más extensas, porque van comprometiendo áreas más visibles, porque de pronto me comprometen la cara, de pronto me comprometen el cuello, las manos, los genitales. Entonces esto se va volviendo van teniendo un importante impacto en la calidad de vida del paciente. Fuera de eso, estos pacientes aumentan las infecciones. Cuando son niños hacen con más frecuencia moluscos, infecciones herpéticas, infecciones por estafilococo durante toda la vida hay una mayor tendencia. Como ya dijimos, el hecho de que el paciente no duerma o que tenga un insomnio o un sueño no reparador es una cosa muy importante porque al día siguiente va a estar con somnolencia, dificultad en concentración. Las personas que duermen o conviven con el atópico ven cómo se rascan, muchas veces tampoco pueden dormir ellas, entonces eso se vuelve también un problema conflictivo en la pareja. En los niños pequeñitos cuando se rascan pueden ser víctimas de matoneo y esto puede llegar a producir marquillas indelebles en su estado mental por todo lo que sufrieron en la infancia e incluso en cualquier edad. El paciente atópico adulto, que así sea que debute en etapa adulta, empieza a tener unos impactos psicológicos muy importantes, como les dije, asociado a ansiedad o depresión. ¿Es una enfermedad costosa? Siguiente pregunta. Sí. Entonces, aquí les quiero contar que hemos hecho varios estudios de caracterización y costos en los pacientes con dermatitis atópica y, por ejemplo, en este estudio que hicimos con Azocolderma, los pacientes invierten, el 44% de 203 pacientes que tenemos en el estudio invierten entre 200 y 500 mil pesos mensuales en la enfermedad, lo cual es muy alto. ¿Y en qué lo invierten? En productos de higiene, todo lo que llamamos SINDET, jabones sin detergente, productos de aseo, pero también en gran cantidad en emolientes, porque los emolientes no están dentro del POS, entonces no nos los dan y si tenemos que comprarlos. Si ustedes han visto que la parrilla de precios de los emolientes es muy variable, pero la mayoría son bastante costosos. Otros medicamentos que tenga que comprar el paciente, la atención médica, el desplazamiento a la cita o a la fototerapia, que es un tratamiento. Y fíjense que aquí también veíamos que el 40% de los pacientes había tenido incapacidad en los últimos 6 meses, lo cual también es muy importante porque eso habla de costos indirectos. Siguiente. ¿Existe tratamiento para la dermatitis atópica? Sí.
Los emolientes son la base del tratamiento. En cualquier estadio de la dermatitis atópica, como tenemos una alteración en la hidratación de esa barrera cutánea, tenemos que hidratar y lo tenemos que hacer con productos neutros, ojalá no tan caros, ojalá no perfumados, sino que sean productos que hidraten. En la dermatitis atópica leve usamos productos aplicados, que pueden ser corticoides de diferentes nombres, o tacrolimus, que es otro producto que es interesante porque no es corticoide, entonces no tiene los efectos adversos de este. En la enfermedad moderada existe la fototerapia, que es exponer al paciente a unas camaritas especiales de luz para disminuir la inflamación. En la moderada severa y en la severa, inmunosupresores orales. Hemos usado durante mucho tiempo medicamentos que tienen efectos inmunosupresores, pero también efectos adversos importantes, entonces que los debemos utilizar con bastante cuidado. Y hace un año y medio o dos tenemos ya la posibilidad de formular un medicamento biotecnológico, biológico, que va a tener un efecto muy interesante porque va a actuar directamente donde la enfermedad se está produciendo. La dermatitis atópica moderada o severa es de manejo por especialista. Entonces, si ustedes están en su medicina de post y le dicen, doctor, yo creo que yo necesito que me vea un dermatólogo, insistan, porque realmente muchas veces esa brecha entre el médico general o el médico de familia que llegue hasta el dermatólogo hace que la enfermedad progrese y que sea más difícil el tratamiento. Y pues como se acaban de dar cuenta en esta información, tenemos mucho que ofrecer, entonces insisten. Y es muy importante la educación, el seguimiento. En las guías colombianas para el manejo de la dermatitis atópica que hicimos con la Socolderma, el Instituto Lleras y el IETS en el 2018, ustedes encuentran una cantidad de información y eso la pueden bajar por internet, es de entrada gratuita. Ya termino el siguiente con esta diapositiva que dice que recomiendo a los pacientes. Entonces, la consulta y el manejo precoz disminuye progresión y secuelas. El uso de emolientes mejora la piel seca, disminuye el prurito y la necesidad de otros medicamentos. En casos severos, el apoyo psicológico puede ser de utilidad dado el severo impacto de la enfermedad en el paciente y la familia. Existen guías para el manejo de la enfermedad que ayudan a optimizar la atención a los pacientes. Y por último, pero no menos importante, el apoyo en el grupo de pacientes es fundamental. Entonces, utilicen Fundapso que definitivamente los puede ayudar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Natalia por su excelente presentación. Ya tenemos en el chat varias preguntas que las iremos a hacer hacia el final. Bueno, ahora le corresponde a la doctora Claudia Marcela Arena Soto. La doctora Claudia Marcela es médica dermatóloga, especialista en dermatología, especialista en docencia universitaria, la vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, Asocolderma, es docente de posgrado de Unisanitas, Universidad Javeriana y Universidad Militar. Doctora Claudia, muchas gracias por este llamado, muchas gracias por estar esta noche en este Facebook Live con Fundapso celebrando el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. La verdad que también, al igual que con la doctora Natalia, nos sentimos honrados con su conferencia y con sus conocimientos. Entonces, doctora, con mucho gusto, bienvenida. Listo. Bueno, entonces vamos a darle continuidad. Muchísimas gracias por la invitación, Guillermo. Qué rico poder estar compartiendo con ustedes y compartiendo pues también con la doctora Natalia, ambas apasionadas por esta enfermedad como lo es la dermatitis atópica. Vamos a darle continuidad entonces para seguir la misma, como el mismo curso de la presentación. Entonces vamos a hacerlo a través de preguntas, que son las preguntas que normalmente nos hacen los pacientes o en los talleres de dermatitis atópica o que nos hacen en la consulta. Ya la doctora Natalia les aclaró muchas preguntas de qué es la dermatitis atópica, ¿sí? Entonces, otra de las preguntas que nos hacen frecuentemente es si los pacientes con dermatitis atópica deben evitar un alimento. Bueno, ella ya nos dijo si tenía un componente alérgico. Entonces, con respecto a esta pregunta, debemos saber de que la dermatitis atópica, pues nosotros durante toda la formación de nuestros hijos y todo, pues ellos necesitan alimentarse bien diariamente y en forma sana, ¿sí? Generalmente la dermatitis atópica pues no es una enfermedad alérgica, tiene un componente alérgico y debemos sospecharlo solamente
pacientes, porque no todos los pacientes con dermatitis atópica hacen reacciones o se brota su cuerpo secundario a la ingesta de medicamentos. Generalmente los pacientes que son mayores de 2 años, que tienen síntomas persistentes, ¿sí? Y en quienes se les han ya realizado estudios de alergia, se compruebe, ¿verdad? Son estos alimentos que comúnmente son la leche, el huevo, el maní, el trigo y la soya o algún alimento específico que presenten estos brotes secundarios a la ingesta de esto. Entonces, muy probablemente esos son los pacientes que se benefician de hacerles una dieta restrictiva. De resto, pues no vale la pena hacer dietas restrictivas en los pacientes con dermatitis atópica. Ahora, en las guías colombianas, que eran las que recomendaba, de las que estaba hablando la doctora Natalia, en las guías colombianas de práctica clínica de la dermatitis atópica, pues se sugiere que en los pacientes que sean menores de 5 años y que tengan dermatitis atópica moderada grave, ¿sí? Y que se les haya evidenciado alergia a estos alimentos que yo les mencioné, y que aparte de esto, a pesar de tener un tratamiento adecuado y que no les curen sus lesiones y tengan un historial de reacciones en la piel de la ingesta de algún alimento específico, entonces esos son los pacientes que de verdad se van a beneficiar de una dieta restrictiva con este tipo de alimentos. Pero el resto, la dermatitis atópica, pues no se considera una enfermedad alérgica. Ahora, existen otras guías, no solamente están las guías colombianas, están también las guías europeas, ¿sí? Donde también hay consenso de expertos en dermatitis atópica que recomiendan o que dicen que la alergia a este tipo de alimentos generalmente se puede presentar en pacientes que tienen una dermatitis atópica grave y que la alergia alimentaria puede exacerbar esa dermatitis atópica en el 30% de los casos. Generalmente la dermatitis atópica es una enfermedad que impacta mucho en la calidad de vida de los pacientes. Y si es una enfermedad que impacta en la calidad de vida de los pacientes, pues nosotros tampoco deberíamos como empeorarles esa calidad de vida haciéndole este tipo de dietas restrictivas. Solamente se sugieren, como ya les había dicho, en aquellos pacientes en los que de verdad se demuestra que tienen una alergia específica a algún alimento. Y estos son los pacientes que se van a beneficiar de eso. Bueno, ahora con respecto a otra pregunta, ¿los pacientes con dermatitis atópica deben usar sustitutos del jabón solo en axilas, genitales y pies? Muchas veces cuando los pacientes van a la consulta, escuchan a sus médicos tratantes, dermatólogos, con respecto al uso de los jabones. Y aquí es importante y debemos tener en cuenta que normalmente nuestra piel tiene un pH ácido y ese pH ácido le da una protección a la piel. ¿Por qué? Porque va a mantener esa piel íntegra, ¿cierto? Además de esto, tiene efectos también antimicrobianos. Y resulta que los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen alteración de ese pH. Es decir, que ese pH ya no es ácido, sino que se vuelve alcalino. Por eso, cosas tan simples como el uso del jabón debemos tener en cuenta. En los pacientes con dermatitis atópica, si tienen la posibilidad de comprar sustitutos del jabón, ¿sí? Que son jabones que no van a irritar la piel y que además tienen un pH ácido, es decir, que le van a volver ese pH que se ha perdido en los pacientes que tienen dermatitis atópica. Entonces lo ideal sería utilizar o aceites de ducha o estos sustitutos del jabón. Ahora, como muchas veces ustedes saben, en el mercado son productos que son costosos y que muchas veces o compramos la crema o compramos el jabón, pues existen también otros jabones en el mercado que son libres de perfumes, ¿sí? Y de colorantes que se pueden utilizar, que tienen un pH neutro y que no le van a hacer mayor daño a la piel. Lo ideal que no se recomienda es el uso de jabones antibacteriales, entonces sí es importante que no los usen porque estos jabones pues van a alterar ese pH de la piel. Ahora, otra de las preguntas y de las cosas que nos hablaba la doctora Natalia era con respecto al uso de los corticoides. ¿Los corticoides se usan solamente en crisis? Entonces, los corticoides son medicamentos que ustedes no tienen por qué autoformularse, ¿sí? Porque los corticoides existen diferentes potencias que se indican dependiendo del área en el cuerpo donde uno tenga las lesiones.
Muchas veces la mayoría de los pacientes llegan utilizando clobetasol, que es un corticoide muy potente, y lo usan como crema para el cuerpo, y esas son cosas que no se deberían utilizar. Además, no se deberían usar por tiempos prolongados. En nuestras guías colombianas de dermatitis atópica, pues se recomienda el tratamiento con estos corticoides solamente en las áreas de eczema, es decir, las áreas de piel que están rojas, que tienen el brote, que tienen la escama. Y por lo general, como es una enfermedad que afecta generalmente a pacientes menores de 7 años, pues lo ideal no es utilizar corticoides tan potentes. Dependiendo de la edad, uno también escoge la potencia de esos corticoides. Pero quienes finalmente le van a decir a los pacientes qué corticoide es el ideal para tratar las lesiones que tienen en la piel, pues es el dermatólogo que los esté tratando. Por eso es tan importante consultar con el especialista y que no estén automedicándose en los pacientes. Ahora, en nuestras guías se recomienda el uso de estos corticoides, no usarlo por más de 14 días. Cuando se utilizan en áreas especiales como en cara, en el cuello, las axilas o los genitales, donde la piel es mucho más delgada, que tiene mayor riesgo de que se absorban estos medicamentos, pues entonces utilizarlos con precaución o utilizar corticoides de menor potencia. Y siempre ustedes deben tener en cuenta que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria que es crónica, ¿sí? Eso quiere decir que la enfermedad va a ser recidivante, va a tener picos donde vamos a estar muy brotados, otros donde vamos a estar bien, unos donde vamos a estar brotados, vamos a estar bien, ¿sí? Entonces, por eso es importante también dejar terapias de mantenimiento que tienen que ir muy de la mano, como les dijo la doctora Natalia, de la educación del paciente y del uso de ese cuidado especial de la piel con los emolientes y con estos sustitutos del jabón. Ahora, otra de las preguntas que nos hacen comúnmente es si el ácaro del polvo empeora la dermatitis atópica. Y resulta que el ácaro del polvo tiene unas enzimas que dañan la piel, ¿sí? Que se llaman proteasas. Y eso altera esa función de barrera de la piel. Entonces genera todo un proceso inflamatorio. Entonces, los ácaros del polvo sí pueden empeorar la dermatitis atópica. Otra de las preguntas que comúnmente nos hacen es que si los pacientes con dermatitis atópica pueden tener mascotas, ¿sí? Entonces, con respecto a esta pregunta, pues es muy debatido también. Muchas veces ustedes ven que hay pacientes que pueden hacer alergias al pelo de los gatos principalmente, pero si ustedes no asocian su dermatitis atópica o ven que se lo desencadenan este tipo de mascotas, pues no hay por qué prohibirle a nuestros hijos o a los pacientes que tienen dermatitis atópica, restringirles que tengan o no una mascota. Tienen es que mirar si estos animalitos pues les producen reacciones alérgicas, les exacerban el asma o la rinitis alérgica o la conjuntivitis alérgica, ¿sí? O les desencadenan sus lesiones cutáneas. Entonces es importante tener en cuenta si las lesiones en la piel se exacerban o no al contacto con sus mascotas. Bueno, otra de las preguntas es si los pacientes con dermatitis atópica pueden ir a piscina. Entonces, los pacientes con dermatitis atópica, cuando generalmente hacen baños prolongados, pues eso puede secar más la piel. Adicionalmente a esto, no quiere decir que no puedan ir. Los pacientes con dermatitis atópica sí pueden ir a piscina, pueden ir al mar. Hay pacientes que se les puede exacerbar las lesiones al contacto con el agua, ¿sí? O les puede desencadenar o aumentar sus síntomas. Entonces, importante que siempre que salgan de la piscina o que salgan del mar, pues se quiten esos residuos de agua salada o el agua de la piscina y se humecten súper bien la piel después de que estén en contacto, pero no quiere decir que no puedan ir a piscina. Lo ideal es que lo hagan, que no lo hagan por tiempos prolongados y que una vez salgan de la piscina o del mar, pues se retiren esa agua, utilicen estos sustitutos del jabón o jabones suaves y que se humecten muy bien la piel. Bueno, otra de las preguntas es si la dermatitis atópica impacta en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor?
La siguiente. Entonces, la dermatitis atópica sí es una enfermedad que impacta en la calidad de vida de los pacientes. Los pacientes no necesariamente tienen que hablar, solamente es verle sus gestos, ¿sí? Cómo se rascan. Es una enfermedad que el síntoma cardinal de ella es el prurito, es decir, la piquiña. Entonces, es una enfermedad que sí impacta en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, importante pues tener todo esto en cuenta. Otra de las preguntas es si hay que desparasitar para prevenir la dermatitis atópica. Generalmente no hay que desparasitar a los pacientes para prevenir la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad multifactorial donde están involucrados no solamente factores genéticos, sino también muchísimos factores ambientales. No hay que desparasitar a los pacientes, solamente hay que desparasitarlos cuando los pacientes toman o se inyectan corticoides, ¿sí? Porque los corticoides pues bajan las defensas y nosotros vivimos en un país donde las enfermedades parasitarias pues tienen una alta prevalencia. Entonces, importante, siempre que los pacientes muchas veces llegan o se automedican o se inyectan corticoides o se toman los corticoides, entonces en esos casos sí sería necesario desparasitar a los pacientes. O en aquellos casos en que les indiquen o que se aplican corticoides de alta o mediana potencia en áreas muy extensas de la piel donde el medicamento se absorbe muchísimo más, pues ahí también deberían desparasitarse los pacientes. O cuando vamos a iniciar en pacientes que tienen una dermatitis atópica moderada severa, vamos a iniciar algún tratamiento inmunomodulador sistémico, entonces lo ideal ahí también es desparasitar a los pacientes. Ahora, ¿los pacientes con dermatitis atópica pueden tatuarse? Bueno, resulta que los pacientes con dermatitis atópica pues tienen un sistema inmunológico que está muchísimo más reactivo si lo comparamos con pacientes que no tienen antecedentes de dermatitis atópica o que no tienen la enfermedad. Por eso, las tintas con las que se hacen estos tatuajes o el material de las agujas que se utilizan para realizar estos tatuajes, pues van a aumentar el riesgo de dermatitis de contacto alérgica. Entonces, importante tenerlo en cuenta porque los pacientes con dermatitis atópica pues tendrían mayor riesgo de exacerbar su enfermedad con estas tintas o el material de estas agujas. Bueno, y esta es la última pregunta, es si los pacientes con dermatitis atópica deben suspender el tratamiento sistémico durante la pandemia. Y esta es otra de las preguntas que se hacen, que se han hecho muy comúnmente desde que comenzó pues esta pandemia COVID-19, y debemos tener en cuenta que no se deben suspender los tratamientos ni con corticoides, ni con metotrexate, ni con ciclosporina, ni los tratamientos biológicos. Si bien se recomienda es pues seguir todas las medidas preventivas que ha dado el gobierno, obviamente pues el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento social, sí son pacientes que tienen mayor riesgo de adquirir la infección por el COVID-19, pero no tienen una indicación como tal de suspender su tratamiento. Deben seguir sí todas las precauciones para minimizar el riesgo de infección por el coronavirus. Ahora, uno debe evaluar la suspensión del tratamiento en caso de pacientes con sospecha o con confirmación por coronavirus, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que poner todo en una balanza, mirar el riesgo-beneficio para ver si se suspende o no la terapia con la que llegan los pacientes. Bueno, y ya para finalizar, entonces, ¿me puedes poner la última diapositiva, por favor? Para finalizar, entonces, quiero recordarles que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica, que es una enfermedad multifactorial, donde no solamente están involucrados los factores genéticos, sino muchos factores ambientales. Es una enfermedad que es muy heterogénea, en donde la base del tratamiento está la educación al paciente, donde ustedes además tienen que adherirse y siempre tienen que ir de la mano del especialista en la piel, ¿sí? Que somos los dermatólogos que tratamos los pacientes con dermatitis atópica. Es una enfermedad que el manejo es multidisciplinario. También puede ir de la mano con el neumólogo, con el alergólogo, ¿sí? Pacientes que tienen
impacto en su calidad de vida, que tienen otras cosas asociadas, enfermedades asociadas, pues irá de la mano también con el psiquiatra. O sea, es una entidad que requiere un manejo de un equipo de especialistas en aquellos casos en que se impacta mucho en la calidad de vida de la enfermedad. Entonces, eso era todo lo que les quería contar para complementar la presentación de la doctora Natalia. Doctora Claudia, muchas gracias por su presentación. La verdad es que nos ha dejado una buena impresión y nos ha dejado muchas dudas con respecto a la dermatitis atópica.